Tomad asiento, poneos cómodos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Estamos aquí en un vídeo nuevo de Magic Arena y hoy voy a presentar el mazo que para mí es el mejor de estándar, ¿vale? Yo me acuerdo que hace poco, ¿vale? Traje el tier 1 de estándar, que para mí el tier 1 de estándar también, para mí es parte del tier 1, obviamente, que es la Sultai Control, ¿vale? Te dejaré por aquí el mazo, si no lo viste, ve a verlo luego cuando termine la partida, ¿vale? Para que no pierda tiempo de reproducción, por favor, un poquito de sensatez. Y nada, pues aquí te voy a presentar el tier 1, pero que para mí es el mejor mazo de estándar, que yo lo siento mucho, a mí este mazo me ha dado los mejores resultados sin duda y en el menor tiempo posible, ¿vale? Es lo peor. Y nada, pues os voy a mostrar este mazaco sin duda, ¿vale? Voy a enseñarlo. Vale, aquí tenemos el mazaco, el que yo he dicho ya, ¿vale? Considero el mejor mazo de estándar. Me ha dado los mejores resultados de todos. Literalmente es el mazo que yo he probado en Magic Arena que me ha dado los mejores resultados, ¿vale? Comenzando, es la mono red agro, esto se ve de lejos, ¿vale? Que es mono red. Y bueno, vamos a describir un poquito, por lo menos la lista que yo tengo aquí, ¿vale? La lista que yo tengo aquí es súper similar a la que hay en MT Goldfish, ¿vale? Que sería, por así decirlo, la oficial, pero con un par de cambios, solo un par de cambios que es lo que llevo yo. Vale, vamos a comenzar por lo normal. Ok, 4 acometedor, fuego filo. Esta carta es súper buena, si consigues doparla también es buenísima porque puedes hacer más daño todavía. Y aparte, pues bueno, sobre todo los culos 2, ¿vale? Culos 2 y culos 1, pues bueno, esto es buenísimo, ¿vale? Y luego aparte la habilidad de que tiene prisa cuando está equipado, por ejemplo, que a lo mejor yo que sea late, tenemos un filo asco en el campo de batalla y le equipamos el filo asco al bicho, tiene prisa de por sí, ¿vale? Eso es algo que se olvida bastante. Vale, luego, campeón ferviente, otra cartaza que podemos equipar el filo asco por 0. Y nada, pues bueno, pega con un caballero, le da más 1 más 0, tiene prisa y dañar primero. Tiene un montón de habilidades. Está el talayito fuerte, ¿vale? Es que vamos, una cartaza sin duda. Luego, mordida helada. Esta carta sí que dudo yo en el número que llevar, ¿vale? Mordida helada es un pedazo de removal increíble. Literalmente es de los pocos removal que llevamos, por así decirlo. Llevamos solamente, bueno, esto puedes meterlo o no, como tú quieras. Pero llevamos solamente 4 gigantes aplastahuesos, que es otra carta sin duda, porque es un bicho y aparte luego pues son 2 daños lo que tú quieras. Y pues luego es la mordida helada, que sería el único removal del mazo que es, como digo yo, a culos 3, ¿vale? Se los carga, por ejemplo, a criaturas que tengan defensa 3. Vale, siguiente, riesgos de campo punzante, muy buenos contra cosa y aparte lo llevo como una tierra más, ¿vale? Como sustituto de una tierra. Importante no llevar más de 1 o 2, ¿vale? Eso no está en la lista, lo llevo yo en la lista mía, ¿vale? Y que es esta. Importante, si vas a llevar, no lleves más de 1 o 2 como mucho, ¿vale? ¿Por qué? Porque necesitamos tierras nevadas, es muy importante tener tierras nevadas sobre todo. Bueno, sigamos, ¿vale? Aparte también entra enderezado, súper importante en este mazo. Sigamos, costes 2. Berserker Dracónido. Esto tendría que convertirse en un ladrón de los ricos, pero yo no lo tengo, no es... A ver, no me quedan comodines, ¿vale? Pero podría haberlo canjeado perfectamente en otro momento, pero no lo canjeé porque este bicho, créeme que de por sí da las partidas, ¿vale? Imagina yo que sé que lo tenemos y ha sobrevivido, ¿vale? Y al ley podemos poner un dragón, y a partir de ahí poniendo dragones poco a poco. Es un bicharraco, aparte daña primero, y yo lo recomiendo bastante. Siguiente, caballero de Fronte Roca, los 4 obligatorios, ladrón de los ricos, o 4 o 3, como he dicho yo antes. Siguiente, Fénix de Ceniza, 1, solo 1, ¿vale? Es una copia random, no me preguntéis el por qué, pero ahí está, una copia random. La carta más importante del mazo, sin duda, ¿vale? Aquí, ya está, aquí, ya vamos, ya entramos en lo fuerte, lo gordo, ¿vale? Anax endurecido en la forja, no es la más importante, pero es de las más importantes, ¿vale? 4 copias, legendaria, me da igual, criatura legendaria da un poquito igual. 4 copias obligatorias, ¿vale? Gigante aplastahueso, ya lo dije antes. Aquí, 3 Storbrands, tendría que ser 2, pero yo llevo 3 porque no sé, porque soy así, me gusta, aparte. Y pues bueno, como veis tengo 61 cartas en el mazo, como sobre ya 1, pues no pasa nada. 3 Storbrands, bueno, 2 como queráis meterle. Y aquí, pues el número que vosotros queráis, ¿vale? Tenía que llevar 2 dragones del Puente Dorado, pero digo, mira, el Terror de Pix me parece una cartaza también sin duda. Así que también llevo un Terror de Pix y un dragón del Puente Dorado, ¿vale? Ahora sí, la carta más importante del mazo. Esto es lo más importante del mazo, sin duda. Tenéis que llevarlo sí o sí. Y suscribiros, muy importante, suscribiros porque os va a encantar esta partida. Estoy seguro que no voy a perder ninguna partida en este vídeo, no voy a perder ninguna partida. Filo Asqua 4, Filo Asqua 4 en Verclip. La más importante del mazo, ¿vale? Si no tienes 4 Filo Asqua, si tienes 3 puedes hacer el mazo, puedes jugarlo. Pero tienes que tenerlas, ¿vale? Por lo menos o 3 o 4, si no, no te recomiendo jugar todavía el mazo, ¿vale? El caso, 4 Filo Asqua, la carta más importante del mazo. Y con esto podemos finiquitar el deck tech, mejor dicho. A ver, tierras, montañas nevadas, pues bueno, 21 montañas nevadas. Súper simple las tierras. No llevo los castillos, no los llevo por lo mismo, porque muchas veces me faltan tierras nevadas.
Lo siguiente, pues bueno, 2 o 3 refugios anónimos. Y pues esto lo llevo como sustituto del refugio anónimo, ¿vale? Porque me falta uno. Bueno, cosas mías. El caso, vamos a probar este mazo en acción. Y recuerda suscribirte como te he dicho antes, ¿vale? No te molesto mucho más. Y vamos a ver cómo esto revienta cabeza, porque otra cosa no va a hacer. Vale, tenemos aquí la primera mano. Esta mano es... ¿cómo lo digo yo? En verdad, este dicho está guay, este dicho está guay. Sobra caballo rey, para así decirlo, ¿vale? Tenemos aquí los bichos. Ve escalando un poquito hasta turno 2. Y pues bueno, intentar bajar la Inverclip lo más antes posible. Lo bueno, tenemos la carta más importante del mazo. Literalmente es la carta más importante, la tenemos en la primera mano. Y pues eso es perfecto. Aparte llevamos 4 copias, ¿vale? No es seguro que vaya a aparecer siempre, pero oye, se agradece, la verdad, se agradece bastante. Juega al oponente primero, eso es una putada porque siempre mola, jugando mono red siempre mola empezar primero, siempre mola ahí agresivo, ¿vale? Pero bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos que aguantar. ¿No tiene algún compañero? No. Puede ser un mirror, perfectamente. Yo que sé, cualquier otro mazo que juegue sin companion. Ahora mismo en el meta de estándar, bueno, hace falta que sea de meta, pero ya me entendéis, ¿no? Se está pensando si quedarse él. Está tardando bastante, que me tartamudeo. Está tardando bastante, no voy a decir que no. Y nada, pues yo esta mano me voy a quedar, ¿vale? Esta mano está bastante guay. De hecho, si no me mata ningún bicho, turno 3 puede caer Filoascua perfectamente. Si no me mata ningún bicho y sale todo más o menos normal. Turno 3, 4 puede caer Filoascua, ¿vale? Sale él, eso... Uf, esto es un mirror. Vale, robo tierra. La tierra no me gusta nada robarla. Tengo tierras de sobra, no quiero ninguna más. Y esto es un mirror sin duda, vaya. Vale, mordida alada es un mirror, es un mirror. Ok, aparte de eso, de los mejores. Bueno, ha hecho mulligan y eso está bien, la verdad. Es una buena noticia. Y bueno, pues roba cartita. Wow, madre mía el robo que acabamos de cagarnos. Increíble, increíble. Qué pedazo de robo que acabamos de hacer, ¿vale? Hemos robado un Anax, ¿vale? El Anax es... vamos, el mejor robo que puede hacer ahora mismo, de los mejores. Porque tenemos el compito del mazo, ¿vale? Entre comillas, tenemos el Anax y también tenemos a Filoascua. Esa carta sí es rara. Esa carta no la he visto yo jugando en mono red. Me parece extraña, súper extraña. Pero bueno, ahí está, la verdad. Anax en el campo de batalla, teme por tu vida, porque a partir de aquí, pues bueno, se van a poner las cosas bastante feas. Y siguiente turno, pues Filoascua, ¿vale? Si no nos mata ningún bicho, como he dicho antes, ahora mismo pues tendríamos Filoascua para jugar el siguiente turno. Por 5, vale, poner con el token dragón, está bien, es un buen bicho. No voy a decir que no. Aparte, llevamos una copia, ¿vale? Pues otros pueden llevar 2. Y nada, pues aquí vamos a pegar y va a caer lo que ya se veía que iba a caer, ¿vale? Pego, no va a bloquear, obviamente, no me jodas. 6. Vale, de posición de ahí son 12, 14 daños, tío. 14 daños, turno 4. Es que este mazo es increíble. Se va a 3 vidas. Bastante mal, lo veo yo, bastante mal, ¿vale? Crítico. Y nada, pues a menos que él juegue ahora una Filoascua y empieza a dopar al bicho bastante, dudo que nos mate. Dudo bastante que nos mate. Vamos a ver qué es lo que hace, ¿vale? Me espero de todo, la verdad. Pero bueno, descarta carta, roba ahí cartas de sobra. Pone tokens de nuevo, lo que tiene un montón de maná. Ahora mismo tendría 6 manás literalmente y puede jugar bastantes cosas. Porque esto le permite tener doble maná, ¿vale? En los tesoros. Le permite generar doble maná con los tesoros, mejor dicho. 8 manás, pega de 4. Ok, a partir de aquí, si no tienes nada más, es partida mía. Si no puedes matarme ni siquiera al bicho, es partida mía. Y a ver qué es lo que hace. Está 3 pidas, puedo incluso bajar. Vamos, tengo incluso la mano letal, ¿vale? Tengo Fervent Champions. Fervent Champion, mejor dicho, perdón. Y luego Caballero de Frente Roca para doparlo, ¿vale? Se lo piensa. Está cenando mis bichos. Remol puede tener perfectamente. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, tío? Es un montón de daño, ¿no? Dice X. Vale, se carga todos mis bichos. Pongo tokens, eso sí que es cierto. 2 tokencitos y nada, concede. Vale, ha estado bien ese intento, último intento por sobrevivir. Pero aún así es que estaba a 3 vidas. Le he metido un ostión. Turno 4, un ostión increíble, ¿vale? Increíble. Y nada, vamos a ver la segunda partida, a ver qué tal sale. Esta ha sido bastante rápida, bastante, eso, lo que he dicho antes, sota, caballo, rey. Y pues bueno, vamos a ver qué tal va la siguiente partida. Vale, segunda partida. Esta mano rara, tío, esta mano súper rara, tiene un compañero, mi oponente. Está jugando solamente control, puede ser una sultana y control. Sultana y control puede que nos frene, ¿vale? Dicho yo, el mazo yo creo que el mejor de estándar. Pero si tienes una mano que quizás no es tan buena, es que esta mano para que tenemos doble Filoascua, que con una suficiente... No sé, me voy a quedar la mano porque por lo menos tenemos una curvita, ¿vale? Aparte tenemos esto para sacarle ventaja a él. Y pues a lo mejor si robamos a Anax sí que es cierto que podemos cantar victoria muy fácil. Hace Múnica mi oponente, eso me gusta la verdad, no voy a decir que no. También se me olvidó decirte, suscríbete, ¿vale? Muy importante, como veis este mazo es súper bueno, es la caña totalmente, ¿vale? Aparte es súper rápido, no tiene que pensar tampoco tanto. Y pues nada, pues si queréis que siga teniendo mazos así, pues suscribiros, ¿vale? Lo único que tengo que decir. Tenemos menos cartas de nuestro oponente en la mano, salta el trigger del ladrón de los ricos, le ensiliamos cartita, a ver...
El tomo es una cartaza increíble también, ¿vale? Una cartaza muy buena y que la hayamos liado con el ladrón de los ricos me gusta bastante, ¿vale? Me tranquiliza mucho. Seguramente tenga removal para... No, vale. Intenta rampearse. ¡Oh, Dios! Madre mía el robo. ¿Pero qué robo? ¿Cómo robo yo? Es que robo como Cristo literalmente, ¿vale? He robado, pues bueno, el Anax, que el Anax ya sabéis que es... Yo qué sé, la carta principal en el mazo, casi la carta principal. Y sí, contra Sultai Ultimatum, ¿vale? Que le exiliamos el Ultimatum, ¿vale? ¿Cómo se llama? Ultimatum emergente. Vale, pues bueno, ponemos un Ultimatum menos, algo menos de lo que preocuparse. Y puede, sí, perfectamente que ahora caiga un evento de extinción, ¿vale? Que ahora, bueno, pues nos exilia a los bichos. A algunos bichos, importante. Todo pierde mentes. Solamente no tiene negro enderezado. No tiene negro enderezado, ¿eh? Vale. Creo que tiene un negar en la mano. Tengo que hacerlo muy bien. Creo que tiene un negar en la mano. Y creo que con Torbran sigue siendo letal. Así que voy a probar con Torbran. A ver si no lo contrarresta. Por favor, lo pido. Solo que no contrarreste. Por favor. Vale, en respuesta a robacarta. En respuesta a robacarta tenemos devoción. 7 son 9. Es letal. Es letal, tío. Es letal. Turno 4, macho. Turno 4. Pues nada, exiliamos carta, da un poquito igual, ¿vale? Tenemos letal de sobra, son 9 más 4, 13 y increíble. Sobraba incluso el Fervent Champion. Pues bueno, segunda partida, ganada en... ¿cuánto? ¿2 minutos? No quiero decir nada. Segunda partida... Increíble este mazo es de risa. Vamos a ver la tercera partida, seguramente una cuarta que da tiempo de sobra. Y pues a ver qué tal se desenvuelve el mazo. Ok, tercera mano, la tercera mano me gusta mucho, ¿vale? Tercera mano tenemos aquí, pues bueno, unos pocos costes 1. Y ahora tenemos la Filoascua, ¿vale? El ladrón de los ricos para sacarle ventaja a él. Jugamos contra un Companion, tiene el Lurrus de Companion, puede ser perfectamente... Un Malperin que tiene este mazo, no voy a decir que no, Malperin tiene todos los mazos. Un Malperin que tiene este mazo es una mono blanca, ¿vale? Que hay, que es de ganavidas, por así decirlo. Es un Malperin que suele tener. Vale, tierra negra. Bueno, pues adelante, voy a salir de Fervent Champion. También se me olvidó decirte antes, muy importante, ¿vale? Bueno, te dije que te suscribieras. Si eres nuevo en el canal, bueno, que te suscribas. Pero se me olvidó decirte que puedes hacerlo muy rápidamente haciendo clic aquí, ¿vale? Una tarjetita que te voy a dejar, haces clic y nada, pues te suscribes en un momentito. Contra Rogues, ok, pues bueno, un pairing medio, ¿qué diría yo? No tenemos ni vamos muy bien contra él, ni él muy bien contra nosotros, ¿vale? Es un medio, no voy a decir que no, eso, medio. Seguramente de turno. Tenemos 2 cartas en el cementerio. Muy importante saber las cartas porque este con 7 ya se empieza a dopar, ¿no? Sí, con 7. Voy a hacer el ladrón de los ricos. No sé, vale, tendría las mismas cartas que él. Por lo menos es un buen bicho, no voy a decir que no. Y voy a pegar, voy a ir hacia adelante. Puedes jugar este, me da un poquito igual. Voy a pegar de todas formas porque no se dopa, sigue sin dopar. Vale, aunque haga eso, no se dopa. Y aquí lo ha jugado mal mi oponente, ¿vale? Sí, bueno, da un poquito igual. Yo lo voy a jugar al final del turno porque era un 1-1 de palo. No iba a doparse por ahora, ¿vale? Pero creía que yo tenía más cartas. Perdón, creía que yo tenía menos cartas que él en su mano, ¿vale? Bueno, en mi mano, mejor dicho. Por lo que ha hecho antes del combate es bajar el bicho este creyendo que, pues así, ya me entendéis, ¿no? Que no salte el trigger del ladrón de los ricos. Pero como veis, no tenía ni siquiera cartas en la mano. Y pues una fuerte salida que hace mi oponente, bastante fuerte, no voy a decir que no. Me pega de 8, más fuerte de lo que yo puedo hacer. Y bueno, hemos robado muy bien, ¿eh? Este robo es sensacional, no voy a quejar para nada porque es de los mejores robos que he visto, ¿vale? Y nada, pues es que el Anax, llamamos al Anax, literalmente lo llamamos. Creo yo que lo que voy a hacer aquí es matarle ese bicho, ¿vale? Antes que otra cosa. Y pues bueno, aunque no, de todas formas el trigger del ladrón de los ricos sigue sin saltar. Así que creo yo que voy a pegar hacia adelante. Normal, ¿vale? Normal y corriente. Y voy a ponerme aquí el acometedor fuego filo para bloquear algunos de sus bichitos y cargármelo, ¿vale? Llevármelo por delante. Esta partida sí que es cierto que está un poquito más nivelada, ¿vale? La partida anterior, pues bueno, salimos bastante bien. Y esta, por lo menos mi oponente está plantando cara, ¿vale? Es que las partidas anteriores salimos de forma increíble. Literalmente no tuvo chance para hacer nada. Bloqueo aquí. Y me voy a llevar uno de ellos por delante, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo tampoco está muy bien de vida, ¿vale? No voy a decir que no. Me lo cargo al mismo. Queda para que él juegue el Lurrus, para que él se vuelva el Lurrus en la mano y lo juegue, queda bastante. Y bueno, ese robo también está bastante guay, no voy a decir que no. Pego con todo, aquí me da igual, tampoco... Bueno, pego con todo no. Ostras, pues... No, voy a pegar con todo, ¿vale?
Si me baja el bicho intentando, yo que sé, hacerme un 2x1, pues entonces le bajo con la Emberclip, ¿vale? Y ya lo pillo por sorpresa, por así decirlo. Pero no, vale. Creo que baja el 2-3 este que dopa, pues no lo he bajado. Vale, bloquea, roba carta, vale, lo sacrifica. Ya tengo 8 más cartas en mi cementerio. Y bueno, pues le entra un dañito. Solamente. Se va 12 viditas. Haciendo cuentas. Si Anax, es que claro, puede tener counter perfectamente. Pues puede tener counter, O sea, hay que intentarlo. Anax, por lo menos, él no tiene mucha presión. Yo lo he dicho, contra este mazo es un pelín medio que, ¿vale? Es un 50-50, ¿vale? Me lo contrarresta, me duele, no puedo hacer otra cosa contra ello. Ahí se queda, ¿vale? Si robamos tierra, puede que tuviéramos chance de remontar, ¿vale? No quiero decir nada, pero puede que tuviéramos chance. Con la tierra por parte de mi oponente, bueno, pues está ahí. Pega de 3 y pues se queda enderezado, no te queda enderezado, venga, no te queda enderezado, vale, no se queda enderezado, ok. Vale, esto es un gran robo, esto sí va a decir que es un gran robo, por favor, creo que es letal, puede ser. Hay un pego de 6, si doy dañar 2 veces al ladrón de los ricos, son 10 daños, tío, no es suficiente. No será suficiente, será sin ser suficiente. Voy a pegar normal con este bicho. A ver que el exilio tierra, pero macho, tampoco me jodas así, ¿vale? Dale, de turno. No quiero pegar tampoco en los otros. Está pensando en hacer doble block, pero es que si tiene rebound me voy al parque. Literalmente se van al parque todos mis bichos. Así que creo que no me renta, creo que tenía que haber pegado. Ah, fallo mío, tío, fallo mío. Tenía que haber pegado, ¿vale? Con los otros, con los dos Fairbank Champion. Fallito, lo siento mucho, ¿vale? Lo siento. Cómo duele. Bueno, pues nos sigue dequeando. Adelante, de todas formas. Y aquí no va a pegar, creo yo, ¿no? Sería muy tonto que pegue, la verdad, por su parte. Ok. Uf. Son decisiones difíciles, ¿eh? Muy difíciles. Si bloquea uno... Si deja pasar un daño, son 8 daños. Joder, que son decisiones... Lo que he dicho antes, ¿vale? Son decisiones muy difíciles. Creo que no voy a hacer nada, literalmente... no me la voy a jugar, ¿vale? Terror de las cimas. No me la quiero jugar, ¿vale? Y pues no voy a pegar con nada. Estoy a 5 vidas, estoy bastante peor que el de vidas. Quiero asegurarme el letal, o asegurarme la victoria por lo menos. Y así que voy a bajar un terror de las cimas, ¿vale? No voy a hacer otra cosa. Ok, juega al cementerio su cartita. Bueno, obviamente tenéis su bichito. Sigo dequeando. ¿Cuántas cartas me quedan? 24. Vale, me sobran cartas del cementerio. Sacrifica para robar. Por mí perfecto. Después bueno, él tampoco sabe que tengo un Emberclip en la mano, así que mejor todavía, ¿vale? Mejor. Si bajo bicho también me puedo cargar el lurro, ¿vale? Eso también está guay. La habilidad del terror de las cimas es un bicharraco, literalmente. Este bicho cuando salió se jugó bastante. Y aunque últimamente no se ve mucho, se sigue jugando, ¿vale? Se sigue jugando. A ver con qué pega. O si pega siquiera. Uf, vale, recupera bichos del cementerio. Me sigue dequeando a saco, vale. Si robo algún bichito estaría bastante bien, la verdad. Pero tengo que pensarme bien cómo hacer mi jugada, ¿vale? Vale, uff, este es un pedazo de robo. Este es un pedazo de robo sin duda. A ver, yo creo que aquí lo que más me renta es pasar de todo. Literalmente pasar. Y bajarlo como bicho y pegar luego, de forma normal, ¿vale? Voy a hacer eso. Yo creo que no voy a complicarme mucho la vida. Tengo un pelo aquí. Eso. Lo bajo como bicho normal, le hago 4 daños a la cabeza y luego voy a pegar con todo. Y como tengo un Emberclip en la mano, creo que tendría que ser letal. Esta partida ha estado muy nivelada y es que eso, creo que es letal, ¿vale? Aunque tenga Lurrus, por mucho que quiera bloquear o que tenga para bloquear, creo que le paso por encima, ¿vale? Ahí está, 4 dañitos que le hago a la cabeza. Y me voy a lanzar al combate. Me va a bloquear seguramente, a ver si me ve que pego con todo. Creo que se intuye que tengo el Emberclip. O que tengo algo por lo menos para dopar. Algo chungo tengo, ¿vale? Creo que se lo puede intuir. Vale. Uf, me puedo cargar Lurrus, pero no me renta nada. Prefiero arrollar, prefiero pasarle por encima. Vale, bloquea ahí, un chum bloquea al terror de las cimas. Bueno, bloqueo aquí, es un buen block. Y... si bloquea así, diría yo que un mal block, porque no gana vidas con el Lurrus.
Vale, es letal, es letal. Yo creo que en cuanto le enseñe a Embercleave, concede. Embercleave. Pues obviamente al terror de las cimas, no soy tonto. Nah, concede, concede. Dios, qué pedazo de partidas, madre mía, qué pedazo de mazo. Es que, qué pedazo de masito, qué masito, qué masito, qué mazo. Pues nada, así de simple es este mazo, ¿vale? Es súper tonto el mazo. De hecho es que yo qué sé, es lo he dicho antes, el mejor mazo de estándar, ¿vale? Ya sabéis la mala suerte que tengo yo al traer mazos al canal, ¿vale? Que yo que sé, me acaban dando buenos resultados, pero acabo perdiéndolos cuando acabo jugando en público, ¿me entendéis? Jugando con vosotros, ¿vale? Y pues bueno, este mazo lo he jugado un 3-0 de forma súper tonta, es decir, tampoco puedo haber cometido algún que otro fallo. Y como ya veis, un 3-0, ¿vale? Nada, jugando sin jugar concentrado porque está comentando la partida. Y nada, de locos, el mazo es increíble y os recomiendo mucho haceros este mazo porque vais a llevar a mítico y vais a farmear lo que vosotros queráis, ¿vale? Recuerdo, si te ha gustado el vídeo, suscríbete, muy importante, sobre todo suscríbete, ayúdame a crecer, echame una manita. Y pues bueno, te dejaré por aquí una lista de reproducción con los mazos que tengo subido ahora mismo a la arena, ¿vale? Que quiero subir más, pero por ahora los que tengo subidos. No tengo mucho más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Adiós.